Viktor Emil Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. Falleció el 2 de septiembre de 1997, a los 92 años de edad. Descendiente directo de judíos, fue médico, psicólogo, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El austríaco también fue un renombrado filósofo de la humanidad contemporánea, realizando diversas contribuciones a la psicología, psiquiatría y neurología. Se sabe que, en el colegio, Frankl era un estudiante apasionado por seguir en el área de la salud. A los 13 años, cursando ya la educación secundaria, asistió a una clase de ciencias naturales en la que su profesor explicaba que la vida ocurre como un proceso de oxidación y combustión. El joven Frankl interrumpió la clase y preguntó en voz alta: «Profesor, si es así, ¿qué sentido tiene la vida?». Desde temprano, era evidente la curiosidad y la preocupación de Frankl por la filosofía, especialmente lo relacionado con los sentidos, propósitos y causas de la existencia humana. El joven Frankl se destacó a lo largo de toda su trayectoria escolar. En el último año, para su examen final, presentó un trabajo sobre la psicología del pensamiento filosófico, con énfasis en la filosofía existencialista de Sartre, con la cual discrepaba en algunos puntos. A diferencia de la mayoría de los pensadores del existencialismo, corriente que le sirvió de base, Frankl no era pesimista, escéptico ni antirreligioso. Adoptaba una visión más optimista y esperanzadora sobre la capacidad humana para superar las adversidades y las imposiciones de la vida moderna. Frankl se preocupaba, sobre todo, por el concepto de sentido, a partir del cual el ser humano se orienta en el viaje de su existencia. En 1921, a los 16 años, Frankl ya exponía sus ideas y reflexiones en conferencias y debates por varios lugares de Europa. Ese mismo año, participó en una conferencia sobre el tema El sentido de la vida y, después del evento, fue contratado de inmediato como empleado de la Juventud Trabajadora Socialista, una comunidad con fines académicos. El vigor intelectual de Frankl impresionó rápidamente y lo puso en contacto directo con Sigmund Freud. Por influencia de este, Frankl publicó su primer artículo científico en 1924, en una prestigiosa revista llamada International Journal of Individual Psychology. Fue un gran logro para alguien que estaba a punto de iniciar sus estudios universitarios. Frankl se reunía regularmente no solo con Freud, sino también con Alfred Adler, siendo influenciado por ambos. Mientras Freud trabajaba más con la psique y el deseo, Adler discutía sobre el poder y la voluntad. Al final, ambos contribuyeron a la orientación del pensamiento del joven Frankl. Más tarde, su relación con Adler se rompió debido a enfrentamientos de personalidad, fuertes diferencias de opinión y posteriores discusiones explosivas. En cuanto a Freud, Frankl comenzó a verlo con menos frecuencia, aunque ambos mantuvieron su afinidad mutua. A finales de 1926, Frankl empezó a dar conferencias públicas y a presentarse en congresos por toda Europa. Sus habilidades de persuasión y oratoria eran claramente notables, al igual que la organización precisa de sus discursos. En Viena y otros 6 estados, Frankl y su equipo diseñaron los llamados centros de asesoramiento juvenil, donde jóvenes con dificultades psicológicas eran atendidos gratuitamente. Al enterarse de que la tasa de suicidio entre los jóvenes era extremadamente alta en ese momento, Frankl organizó una acción solidaria de prevención activa que resultó ser extremadamente eficaz. Durante esa campaña, no se registraron suicidios. Más o menos por esa época, el austríaco ya había adquirido cierta notoriedad, considerando que sus logros como profesional resonaban donde quiera que estuviera. Entre 1931 y 1932, a los 27 años, finalmente completó su formación como médico. Posteriormente, Frankl se especializó en psiquiatría y comenzó a trabajar en un hospital de la ciudad de Viena. Allí conoció y se enamoró de la enfermera Tilly Grouse, con quien se casó en 1941, el mismo año en que él y su familia fueron hechos prisioneros por los nazis, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Durante 3 largos años, Viktor Frankl fue prisionero en 4 campos de concentración repartidos por toda Alemania. Su piel fue marcada con el número 119.104 para su identificación. En ese momento, su esposa estaba embarazada. En medio de este delicado periodo, Frankl también fue separado de su esposa. En resumen, perdió prácticamente todo lo que tenía debido al terror impuesto por Adolf Hitler. De un momento a otro, su mundo colapsó. Fue la esperanza de reencontrarse con su esposa y de publicar sus ideas sobre la terapia del sentido de la vida lo que mantuvo a Frankl con vida durante 3 años de un sufrimiento humano devastador. Tal era su voluntad de transmitir sus conocimientos que Frankl escondía peligrosamente los apuntes de su teoría en su ropa interior.
El austríaco estudiaba el comportamiento humano en un escenario de privación total, y estos estudios finalmente sirvieron de base para el contenido de su libro El hombre en busca de sentido. Un psicólogo en un campo de concentración. Prisionero de los nazis como un animal en un matadero, Frank pudo aprender lo suficiente sobre cómo alguien puede encontrar significado y luz incluso cuando solo hay muerte y oscuridad en perspectiva. A pesar de la soledad, la miseria, la desesperación y el sufrimiento de vivir en condiciones subhumanas, Frank reunió una fuerza intrínseca extraordinaria para superar todas las dificultades y poder vivir en paz consigo mismo. En una ocasión, dijo, incluso en las situaciones más absurdas, dolorosas e inhumanas, la vida tiene un significado potencial y, por lo tanto, incluso el sufrimiento tiene sentido. En el libro, Frank no solo relata sus experiencias como prisionero en los campos de concentración, sino que también describe su método psicoterapéutico para encontrar sentido en todas las formas de existencia, la logoterapia. La logoterapia es un enfoque psicoterapéutico con un enfoque existencial. Esta metodología forma parte de la tercera escuela vienesa de psicología y, básicamente, se estructura en 3 pilares ideológicos: la libertad de voluntad, la voluntad de sentido y el significado de la vida. Frankl afirmaba que el ser humano no está completamente sujeto a sus condicionamientos, sino que tiene la capacidad de decidir y actuar frente a todas las circunstancias, incluso ante la privación de su libertad. Según él, en el ser humano existe un deseo y una voluntad de sentido. Como psicólogo, médico y psiquiatra, Frank percibió que las personas no solo sufrían de frustraciones sexuales, Freud, o de complejos de inferioridad, Adler, sino también de un cierto vacío existencial. Para él, la mayoría de los problemas psicológicos y psiquiátricos nacen del sufrimiento causado por la sensación de falta de sentido. Viktor Frankl vivió lo suficiente para presenciar las transformaciones sociales de la modernidad. Según él, vivimos en una sociedad que busca satisfacer virtualmente todas las necesidades humanas, o al menos se propone gratificarlas, pero se olvida esencialmente de su significado. La actual sociedad de consumo incluso está creando necesidades, pero la necesidad de sentido o, como suelo llamarla, la voluntad de sentido permanece insatisfecha. No deja de ser correcto considerar que, actualmente, la sociedad atraviesa una crisis de individualismo y apego al materialismo. Frankl estaba de acuerdo con esto. Argumentaba que el ser humano necesita, en efecto, lo que él llamaba autotrascendencia. Es decir, la felicidad no puede ser perseguida de cualquier manera, sino que debe surgir espontáneamente, no por mera voluntad, sino por el sentido inherente al sentimiento. La autotrascendencia presupone que este sentido solo puede existir si la persona tiene una causa mayor que ella misma. Según Frank, la búsqueda de la felicidad es una contradicción. En su opinión, está demasiado preocupado por la propia felicidad y el propio placer conduce a la frustración. La felicidad nunca puede ser buscada. Es una consecuencia, un efecto secundario, un subproducto de la realización de un sentido. Esto es evidente en las neurosis sexuales, donde, precisamente, en la medida en que alguien persigue la felicidad sexual y el placer, está condenado al fracaso. Por ejemplo, un hombre que quiere demostrar su potencia sexual probablemente terminará sufriendo de impotencia. O una mujer que quiere probarse a sí misma que es completamente capaz de llegar al orgasmo probablemente terminará siendo frígida. En su filosofía logoterapéutica, el austríaco también señaló el humor como una herramienta de protección en la lucha por la autoconservación. Es bien sabido que el humor, más que cualquier otra característica del ser humano, puede disminuir la distancia de uno mismo y generar capacidad de elevarse frente a cualquier situación de la vida, aunque sea por algunos segundos. El intento de desarrollar un sentido del humor y ver las cosas bajo una luz positiva es una especie de truco que se aprende al dominar el arte de vivir. Otro motivo de salvación en la búsqueda por la supervivencia, recuerda Frank, es el amor. En su hermosa definición, el amor es la única manera de entender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede llegar a ser plenamente consciente de la esencia del otro, a menos que ame. A través de su amor, alguien está capacitado para ver los rasgos esenciales y los recursos en la persona amada, y, además, ve lo que es potencial en ella, aquello que aún no se ha actualizado, pero que debe realizarse. En una entrevista concedida a un canal de televisión canadiense, Frank destacó que difícilmente se encuentra alguna referencia a lo que constituye la preocupación más básica y fundamental de una persona. No es el placer ni la felicidad, tampoco el éxito, el poder o el prestigio, sino, originalmente y de manera básica, su deseo es encontrar y realizar un sentido en su vida para cada situación que la vida presente. De acuerdo con esta teoría,
La motivación básica del comportamiento humano se basa en la búsqueda de sentido para la vida, y la finalidad de la terapia psicológica es precisamente ayudar a la persona a encontrar ese significado particular. Es decir, en el enfoque de la logoterapia, el deseo de encontrar un propósito en la vida es la fuerza motriz del ser humano, aquello que lo mueve y lo hace creer que vale la pena vivir. No se trata, por tanto, de un sentido general de la existencia, sino de un sentido personal de cada individuo que, por elección, puede crear y encontrarse a sí mismo. Quien conoce un sentido para su vida encuentra, en la conciencia de este hecho, más que en cualquier otra fuente, ayuda para superar las dificultades externas y las incomodidades internas. De esto se infiere la importancia que tiene, desde un aspecto terapéutico, la ayuda que se debe brindar al hombre en su afán por encontrar el sentido de su existencia y, finalmente, despertar en él el deseo latente de sentido. Frankl teorizó que una persona puede encontrar un sentido, o un propósito, para su vida de tres maneras. 1. Creando un trabajo o realizando un logro notable. 2. Experimentando un valor o amor. 3. A través del sufrimiento, adoptando una actitud frente al sufrimiento inevitable. La autotrascendencia señala el hecho antropológico fundamental de que la existencia del hombre siempre se refiere a algo que no es el mismo, algo o alguien, es decir, un objetivo que alcanzar o la existencia de otra persona a la que encuentre. En realidad, el hombre solo se convierte en hombre y solo es completamente el mismo cuando se absorbe en la dedicación a una tarea, cuando se olvida de sí mismo en el servicio a una causa o en el amor hacia otra persona. Es como el ojo, que solo puede cumplir su función de ver el mundo mientras no se ve a sí mismo. Frankl también criticó la idea general de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, afirmando que la satisfacción vertical de estas necesidades no es de mucha ayuda cuando lo que se busca es encontrar sentido. No se trata de ordenar las necesidades en mayores o menores, sino de identificar cuál de ellas tiene sentido, un objetivo detrás de su realización. No fue por casualidad que Viktor Frankl siguió el camino de la logoterapia. Él percibió que las personas, especialmente los jóvenes que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, estaban terriblemente traumatizados por la destrucción sufrida y que solo podrían recuperarse psicológicamente de los daños, incapacidad mental, física, carencia de afecto y de recursos culturales, cuando se comprometieran en la búsqueda de un nuevo sentido para vivir. Más tarde, cuando estuvo preso en los campos de concentración nazis, él mismo constató la necesidad de los seres humanos de buscar un significado para vivir. Aunque el hombre se encuentre en una situación terrible, en la que la posibilidad de realizar valores actitudinales esté limitada, la realización de valores actitudinales siempre sigue siendo posible. Y, a través de ella, la vida del hombre conserva su sentido hasta el último suspiro. En resumen, aprendemos con Viktor Frankl que, incluso cuando la vida parece estar lejos de tener algún significado o cuando la esperanza se desvanece completamente, somos capaces de soportar cualquier sufrimiento y encontrar un sentido por el cual vivir. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es el sentido que encuentras en tu vida? ¿Qué es aquello que te motiva a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles? Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque creo que todos podemos aprender de nuestras experiencias compartidas. Si este vídeo te inspiró o te hizo reflexionar, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando juntos las grandes ideas y pensamientos que transforman vidas.